¿Tienes con frecuencia dolor de cabeza, visión borrosa, náuseas o mareos? Si presentas estas molestias, este video es para ti. Hola amigos, soy el Dr. Abimael López en su canal Mi Médico de Cabecera. ¿Te ha pasado que con frecuencia tienes dolor de cabeza, visión borrosa, náuseas o mareo? Especialmente cuando estás tensionado, estresado, agobiado por situaciones del día a día. Probablemente estés cursando con un cuadro de hipertensión arterial. Es una enfermedad crónica que no se transmite por contagio, definida por el aumento que persiste la presión arterial sistólica mayor a 140 milímetros de mercurio o una diastólica mayor a 90 milímetros de mercurio. Se trata de una condición extremadamente prevalente que afecta a más de 1.000 millones de adultos en todo el mundo. Alrededor del 30-35% de la población son portadores de la enfermedad. La hipertensión arterial se asocia con el 45% de las muertes de causa cardíaca y el 51% de causa cerebrovascular. ¿Cómo funciona o cómo se presenta la enfermedad? Hay factores genéticos que influyen en alrededor del 30 o 50% de los casos, al igual que la edad, ya que en el envejecimiento resulta en una rigidez arterial. Hay reducción de la elasticidad arterial y por ende hipertensión. Aproximadamente el 65% de las personas mayores de 60 años tienen hipertensión arterial. Presenta una relación correcta con el sobrepeso, obesidad y el sedentarismo. La ingesta elevada de sal, mayor a 5 gramos de sal de cocina por día, aumenta la retención de agua, elevando el volumen intravascular y la presión arterial. Además, el estrés, los trastornos de ansiedad y los trastornos del sueño aumentan la activación del sistema nervioso, elevando los niveles de presión. El tabaquismo aumenta la presión arterial por mecanismo inflamatorio y por acelerar el proceso de arteriosclerosis. La ingesta excesiva de bebida alcohólica aumenta la presión arterial y su reducción en el consumo tiene gran impacto en el buen control de la presión. Se manifiesta en su mayoría de forma silenciosa, lo que lleva a lesiones en los órganos objetivo y a un mayor riesgo de eventos cardiovasculares y cerebrovasculares si no se trata y se controla. Recomendaciones de control de presión arterial. Control anual en pacientes con tensión arterial normal, vale decir menor de 120-80 milímetros de mercurio. La hipertensión arterial suele ser asintomática y su diagnóstico se establece mediante mediciones rutinarias de la presión arterial. A menudo los pacientes que nunca han tenido hipertensión establecen el diagnóstico después de una urgencia o emergencia hipertensiva. En la consulta médica es fundamental identificar los factores de riesgo de hipertensión arterial. Síntomas. Los síntomas a nivel neurológico pueden presentar signos de emergencia hipertensiva, como por ejemplo dolor de cabeza, delirio, vértigo, agitación, náuseas y vómito. Durante el embarazo, la hipertensión puede provocar dolores de cabeza que provocan una preeclampsia, que puede presentarse con convulsiones y caracterizarse como una eclampsia posteriormente. Factores de riesgo de hipertensión: edad mayor de 60 años, sobrepeso u obesidad, estilo de vida sedentario, tabaquismo, alcoholismo, elevación de triglicéridos o grasas altas en sangre, intolerancia a la glucosa o diabetes, historia familiar, enfermedad renal crónica, dieta rica en sodio o en sal, ansiedad, depresión y un estrés elevado. En el examen físico, el objetivo es evaluar los signos y síntomas que mencionamos, más el control de la presión arterial. Mucha gente ya sabe cómo medir la presión arterial. Evidentemente, la medición de la presión arterial debe realizarse mediante una técnica correcta y en las mejores condiciones posibles. ¿Cuáles son estas? Descanse al menos 5 minutos con la espalda reclinada, piernas y brazos sin cruzar, la vejiga vacía. No debe haber comido, fumado, tomado café o bebido alcohol durante los primeros 30 minutos antes de tomar la presión arterial. No debe haber realizado actividad física por lo menos 60 minutos antes de tomar la presión arterial. Un valor normal se dice que es cuando está menor a 120 y menor a 80
la presión tanto sistólica y diastólica. El diagnóstico de hipertensión arterial debe basarse en varias mediciones de la presión arterial. Se considerará hipertenso en una medición en consultorio a un paciente que mantenga presiones mayores a 140/90 milímetros de mercurio, en al menos 2 consultas espaciadas en días o semanas. Una vez establecido el diagnóstico de hipertensión arterial, se debe solicitar una investigación adicional de las lesiones de órganos blancos. ¿Cuáles son estos órganos blancos? Cerebro, corazón, riñones principalmente. Bien, ahora hablaremos de las complicaciones. Más que complicaciones, son lesiones clínicas que van a producir una enfermedad establecida. Vale decir, el accidente cerebrovascular o embolia, infarto agudo de miocardio o enfermedad coronaria. Enfermedad arterial periférica, también puede tener retinopatía hipertensiva y una enfermedad renal crónica. Ahora vamos a hablar del tratamiento y la prevención no farmacológica. Reducción de la grasa o reducción en la medida del índice de masa corporal. Reducción de la cintura abdominal, menor a 90 centímetros para hombres y menor a 80 centímetros para mujeres. La pérdida de peso reduce la presión arterial incluso si todavía está por encima del peso ideal. Cambio de hábitos alimentarios. Recomiendan el consumo de frutas, verduras, legumbres, lácteos bajos en grasa, cereales integrales, pescado, aves y frutos secos. Y anima a restringir el consumo especialmente de carnes rojas, por ser que tienen alto contenido de colesterol. Suprimir azúcares, alimentos procesados y ultraprocesados que son ricos en sodio, grasas saturadas y grasas trans. También reducción del consumo de sodio o sal, a menor de 5 gramos de sal común o cloruro de sodio al día. Dieta rica en potasio, que estas normalmente son bajas en sodio, por ejemplo legumbres, leche desnatada, hojas verdes, ciruela, damasco y palta. Ojo, no deben consumir pacientes con enfermedad renal grave. Actividad física. Se recomienda levantarse 5 minutos después de cada 30 minutos de estar sentado. Ejercicio físico. Reduce la mortalidad entre los pacientes hipertensos entre un 27 y un 50%. Se recomienda ejercicio aeróbico moderado, completado con ejercicio de resistencia durante al menos 150 minutos por semana. Importante. La sesión de entrenamiento no debe realizarse si la presión arterial es mayor de 160/105 milímetros de mercurio. La presión arterial debe medirse durante el ejercicio aeróbico en pacientes hipertensos, hiperreactivos, y la intensidad del ejercicio debe reducirse si es que la presión arterial es mayor a 180/105 milímetros de mercurio. Dejar de fumar. Los estudios no han demostrado que dejar de fumar reduzca la presión arterial. Sin embargo, se sabe que este hábito aumenta la presión arterial además de otros daños. Bajo consumo de bebidas alcohólicas, chocolates y productos de cacao. Los estudios han demostrado beneficios y reducción de la presión arterial. Se recomiendan productos altos en contenido de cacao y bajo en contenido de azúcar. Café y productos con cafeína. El exceso de cafeína aumenta la presión arterial. Se recomienda no exceder los 200 miligramos de cafeína al día. Vale decir solo una porción o una taza de café al día. Respiración lenta. Las técnicas de respiración lenta guiada entre 6 y 10 respiraciones por minuto durante 15 o 20 minutos al día pueden reducir la presión arterial en pacientes hipertensos. Control del estrés. Las técnicas de meditación y relajación pueden reducir la presión arterial. Bueno amigos, espero que les haya gustado el video de hoy. No se olviden suscribirse al canal, darle like y hacer algún comentario. Un abrazo, chao chao.